Saludos a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro, la clase del día de hoy, continuando con el estudio de las sefirot en el árbol de la vida, en este caso específico, estudiando todo el proceso del Tzimtzum, de la ruptura de los recipientes, los reyes de Edom, los Nitzotzot, las chispas esparcidas, etcétera. Así que bueno, con el favor del Eterno, vamos hoy a continuar con este tema. En la clase anterior recuerden que estuvimos hablando sobre los secretos que están ocultos en el Bereshit, sobre la creación, donde vimos cómo en ese pasaje donde habla de que todo era tohu vabohu, ese caos, vacío, confusión, pues vimos algunas palabras, vimos un análisis que hicimos donde pudimos apreciar pues como detrás de todo ese caos, pues dentro estaba la esencia de lo que se requería para crear un mundo ordenado. Y vemos también que esos son los mismos procesos por los que todos pasamos en nuestra vida, ya sea procesos mentales o procesos incluso literalmente en la vida de cada individuo, donde uno pasa por esos momentos de oscuridad, de vacío, de incertidumbre, pero precisamente ahí, en ello hay un sentido y uno logra ahora un nuevo Da'at. Y hablamos de que lo que hay que reparar es el Da'at, que es este conocimiento, conciencia. Entonces, entre más uno aprenda, entre más experiencia uno tenga, entre más es cuando uno va elevando la conciencia y es cuando uno va dándose cuenta de que el mal, la oscuridad también cumple un propósito, también tiene un significado y que de ahí también es el inicio de algo nuevo. Todo ciclo que se cierra, de por sí ya hay otro que está abriendo. Entonces, el otro que va a abrir va a depender otra vez de la conciencia que tengamos. Y el éxito que venga va a depender también del trabajo que estemos haciendo. Por eso es importante que todas las acciones que uno vaya a desarrollar vayan con conciencia, vayan con propósito, vayan con objetivo, vayan con metas, para que de esa manera la persona pueda ir creando su propio destino, creando su propio mundo, o más bien diría, abriendo eso o tejiendo aquello con lo que ya cuenta que el Creador le ha dado para que de esa manera la persona pueda ir manifestando en su vida aquello que está en su camino espiritual. Y como ya hemos visto, en el camino espiritual hay de todos, hay luces y sombras, como dice el refrán. Mejor es que ir abriendo luces y algunas sombritas de vez en cuando, pero mejor que uno puede ir tejiendo luz. Y eso se logra con conciencia, se logra con experiencia, se logra con conocimiento, es lo que estamos haciendo en estas clases. Sin más dilación, voy a entrar directamente a la lectura partiendo del subtema, que es la parábola del hijo del rey. Así inicia este subtema. Como siempre vamos a ir leyendo y luego vamos a ir explicando algunos puntos importantes que trae el rabino Aryeh Kaplan. Dice lo siguiente. Dice, las sefirot primitivas, o sea, primigenias, las primeras, las originales, las del principio, representan el concepto de algo que Dios creó que no cumplió su propósito. Esto es equivalente al concepto básico del mal. Dice, en un sentido, sin embargo, dado que fueron creadas para ser rotas, sí cumplieron con su objetivo entonces. Entonces, en cierto sentido, las sefirot fueron creadas para que se rompiesen. Ya hemos explicado que eso no fue un accidente. Fueron creadas para que se rompiesen, porque el romperse indica la aparición del mal, indica la aparición de alejamiento, indica la aparición de separación de Dios, indica o posibilita la existencia humana. Y la existencia humana se posibilita algo que está separado de Dios. Ya no es Dios, que tiene la esencia divina, pero ya no es Dios. Y esa separación, ese otro, la otra persona, es lo que es posibilitado la existencia nuestra y de todo lo que existe. Y es lo que posibilita, es lo mismo con el padre y la madre. Ya el niño que sale no es el padre, no es la madre, es el otro, es lo que salió, es lo que se desprende. Tendrá la esencia, tendrá el ADN, tendrá rasgo, pero no es la persona. Entonces es lo externo, lo que salió, el otro. Es lo mismo cada uno de nosotros, cada uno de todo lo que está creado con respecto a Dios, a la divinidad, al creador, al Ein Sof. Entonces, para eso era necesario una ruptura. Esa ruptura significa separación.
Y esa separación es lo que está posibilitando la creación, que todo exista, el mundo, las planetas, las galaxias, etcétera. Y eso a modelo más pequeñito es el ejemplo que le acaba de poner, ¿no? De los padres, los hijos, etcétera. Y es lo mismo, por ejemplo, cuando uno tiene una idea para un proyecto. Esa idea está acá, pero cuando esa idea sale y se materializa, ya es algo externo, es algo que está afuera, que se sostiene por sí solo. Y hay personas que pueden morir y sus ideas, sus inventos, lo que ellos fundaron, crearon, permanecen por los siglos, porque ya es algo externo. Pero para ello fue necesario ese momento de ruptura, ese momento para que ahora haya una creación que se está manifestando. Entonces vemos que el propósito secundario, vamos a ver, del por qué hubo ruptura, también estaba en el plan divino. Dice acá, dice el rabino Are Kaplan, podemos decir, por tanto, que, que las Sefirot no cumplieron su propósito principal, que cuál era, sostener la luz que le estaban dando, pero sí pudieron cumplir su propósito secundario, que era en este caso romperse, la ruptura. Y de esto el rabino explica que existen dos propósitos primarios. Vamos a ver más adelante este concepto, donde hay un propósito principal, primario de las cosas y uno secundario. Dice, ya hemos visto que la sefirá de Netzach, el dominio, alude a la idea de un propósito primario, donde Dios impone su voluntad y prevalece contra cualquier otro poder o obstáculo relacionado a su acción de él dar. Eso lo vimos en clases anteriores donde Netzach, que significa el dominio, la eternidad, está imponiéndose a la sefirá de Od. Od, la empatía, por otro lado, es un propósito secundario, donde Dios nos da o se da a Él hacia nosotros para permitir que nosotros nos beneficiemos de su luz. Esta es la razón por la que las clipot, las cáscaras, derivan su sustento, vida, su energía, su existencia de Od, porque representa el concepto del propósito secundario. ¿Qué significa esto? Que el mal representado por las clipot no se puede sostener si no está también chupando, absorbiendo, beneficiándose de la luz. Y esto solamente se logra gracias a que está conectado a una sefira que se llama Od. Y Od es la gloria, el esplendor, esa luz divina. Y esto se puede poner muchísimos ejemplos para que se vea lo que estoy explicando. Cuando vemos, por ejemplo, eh, cualquier tipo de mal, siempre vemos que el mal, la oscuridad está alimentándose de otro, del lado bueno, de la luz. Una enfermedad terrible está alimentándose de la vida de la persona. Cuando vemos que hay una persona que quiere, no sé, si vamos a la historia de la guerra, en la historia universal, la época de los nazis, todo el mal que había, el mal estaba creciendo así porque estaba absorbiendo todo, territorios, vidas, recursos, todo, tomando todo lo que es de otros, o sea, la luz, el bien de otros, acaparando, pero era el mal que estaba alimentándose y en su camino destruía todo, porque es caos, desorden, oscuridad. Vemos, por ejemplo, cuando una persona se aprovecha mucho de uno, digamos, hay gente que quizás todo el tiempo es pidiendo favores, o gente que es pidiendo dinero, o gente que cree que todo se lo merece y que tiene uno que es sacándole a uno todo el tiempo. Son gente que está beneficiándose de uno, entonces eso es un mal, pero es un mal que está sosteniéndose. La única manera que se sostiene es porque nos quita algo. A quien, no sé, a quien le quita el dinero, le quitan, no sé, tantas cosas. Entonces es un ejemplo que yo pongo para que vean que el mal no puede sostenerse si no es de la luz, de la Kedushá. Entonces, es igual, cuando alguien tiene un desequilibrio, cuando alguien, por ejemplo, se le pega una entidad, un ser, ese ser está pegado a uno, está chupándole la energía a uno, porque necesita eso para poder subsistir. En el momento en que tú cortas ese flujo, eso muere. En el momento en que haces un ayuno, eso muere. En el momento en que cortas y no más dinero, no hay quien te saque más la energía, no hay quien más que te saque la kedusha. Entonces, son ejemplos que estoy poniendo para que vean, ¿no? De manera práctica cómo las clipot, ahora estoy aquí hablando ya a nivel cosmogónico,
se están alimentando o se sostienen por una luz o por esa luz tan excelsa que viene del Creador y que poniéndolo en el árbol de la vida, de donde la clipa saca luz, saca de Od. Porque Od, les decía, la traducción es gloria, esplendor, pero Od también es la empatía. O sea, Od es flexible. Entonces, donde es flexible, la gente enseguida, o el mal se atrapa, se engancha ahí. Pero Netzach no. Netzach es más de imponerse. Netzach es solamente la voluntad divina. Netzach es la victoria. Netzach es la victoria a todo coste. Entonces ahí el mal no puede operar muy fácil. Entonces es la voluntad divina imponiéndose, pero en Od el mal logra extraer. Porque Od es flexible, Od busca la empatía, Od busca hacer las paces. Entonces de esa manera es que las clipot obtienen su energía. Y eso se llama propósito secundario. ¿Por qué propósito secundario? Porque el objetivo de Dios no es alimentar la oscuridad, no es alimentar lo malo. Pero sin embargo, por indirecta o por segundo, el mal está alimentándose. Entonces, les decía, es como explican los sabios, hay un propósito principal. ¿Y cuál es el propósito principal? La luz divina, la bendición divina que está manifestándose en el mundo. Dios está dando la vida, enviando luz, enviando prosperidad, enviando salud, bendición a todo, al universo. No hace discriminación de nada. Pero como es una luz que está entrando constantemente, de los que están recibiendo, se está conectando tanto el que lo merece, también muchas veces se conecta también gente para hacer el mal. Literalmente, gente que se dedica a hacer mal en el mundo, también está absorbiendo, como dicen los cristianos, está escrito, dice Jesús, ¿no? El sol sale para justos e injustos, justos y pecadores. Entonces, cuando llueve igual, no hay distinción. Entonces es lo mismo, la luz está manifestándose y de esa manera, pues por indirecto también se está beneficiando, em, pues la oscuridad, las clipot. Y sucede también lo inverso, que muchas veces cuando se va a enviar un castigo, cuando viene una desgracia, cuando viene un problema a una nación, pues ahí también el objetivo es para erradicar lo malo, pero como también hay dentro es, digamos, vamos a llamarlo, personas buenas, es parte de gente de que no deberían, pero como están dentro, también muchas veces también cargan con esa, o son víctimas de esa sentencia que ha llegado. Entonces vemos de los dos lados, las dos monedas, la bendición que viene, la recibe el recipiente que debería, pero las clipot también se alimentan. Y muchas veces cuando hay que cortar el mal, hay veces que es de daño colateral. A veces que uno hace daño a una persona sin querer, sin quererlo, pero hay veces que hay cosas que hay que hacerlas para poder erradicar de raíz. Muchas veces si uno quiere poner a alguien en su sitio, alguien que nos está haciendo la vida imposible, como les ponía el ejemplo ahorita, ¿cuánta gente no hay eh, que es viviendo de otro, viviendo de los recursos de otro, del dinero del otro, de todo lo del otro? Entonces, eso es un mal. Para cortar ese mal de raíz, hay que enfrentar a esa persona y cortar de raíz eso. En el proceso, también puede ser que esa otra persona se lastime. Cuando uno a veces tienes que parar a alguien, a un familiar, a un amigo, a un hijo, puede ser difícil que tú le digas a un hijo algo como esto, porque lo puedes herir. Y se puede herir, pero en el proceso es necesario. Entonces, como les decía aquí, eso es algo que quiero que comprendan. En este mundo, el bien y el mal están mezclados. Por eso es que es tan difícil hacer el tikkun. No imposible, pero es difícil. Y esto lo vemos en la misma historia bíblica. Cuando comió la historia de la manzana, recuerdan, no es manzana, la historia de la fruta, recuerdan ese pasaje bíblico, dice que el mal y el bien están mezclados ahora en este mundo. Hay confusión, y como están mezclados lo bueno con lo malo, la verdad con la mentira, ya la gente no sabe aquí nada, todo está torcido. Entonces el trabajo es difícil, pero no imposible, les decía, pero está todo mezclado. Entonces, esto es algo otra vez a tenerlo presente. Explican los sabios que el concepto primario del propósito divino se puede ilustrar se pone el ejemplo de un rey. Y el libro pone un ejemplo, ¿no? Pone el ejemplo de un rey que quiere probar la lealtad de su hijo. Su hijo va un día a heredar el trono, ¿no? Pero primero él quiere asegurarse qué tipo de persona es su hijo, ¿no? Y quiere probar su lealtad.
Primeramente le dice al hijo que no, eh, le dice al hijo que no vaya cerca de ninguna mujer de la calle. Y el rey, ¿qué hace luego? Contrata a una prostituta para que vaya y seduzca al hijo. Ese es el ejemplo que trae el libro, que trae el rabino Ari Kaplan, para que lo tiente. Realmente, dice aquí, esta mujer, la prostituta, está haciendo la voluntad del rey. El rey lo mandó a que hiciera eso, a probar al hijo. Sin embargo, este es el propósito secundario del rey. El rey no quiere realmente que la mujer lo acabe de seducir y que él se acueste con ella. No, lo está probando. El propósito real del rey, ¿cuál es? Que el hijo rechace, ¿no? Eso es lo que él está esperando de su hijo. Entonces, dice el texto que en un sentido el rey está ocultando su propósito primario detrás de la acción que es contratar, bueno, a esta mujer para que seduzca al hijo. Pero ¿cuál es el propósito primario? Saber la lealtad, si el hijo es leal o no, si le va a obedecer. Si le dijiste que no fuese y estuviese con ninguna mujer por ahí de la calle, si el hijo obedece, ese es él quiere ver la lealtad, si él obedece la palabra de lo que le va a decir. Eso es lo que quiere saber el rey. Pero ¿cómo yo voy a saber si es verdad que él me es leal o no? Bueno, le voy a enviar una prueba. Le envío una mujer, a ver si es verdad. ¿Mm? Entonces, oculto en la prueba que le envió está lo que el rey quiere saber, que si el hijo le va a obedecer o no, que si el hijo es leal o no, que si el hijo confía en el rey o no. Entonces, la tentación vendrá con muchas, bueno, encantos y tal, y seducción. Pero vemos, explica el sabio, explica, perdón, el rabino Ari Kaplan en el libro, que de la misma manera el mal actúa así con nosotros. Estamos estudiando Cábala, estamos rezando, hacemos ayunos, meditamos, nos sentimos santos, nos sentimos santos. Nos van a mandar una prueba, a ver si es verdad que somos tan santos cuando tenemos un problema. Nos van a enviar a esa mujer, nos van a enviar una dificultad, nos van a enviar una enfermedad, nos van a enviar una persona que nos va a decir cuatro cosas un día, como dice el refrán, y nos va a tratar de sacar de quicios. Nos van a enviar un problema, un accidente, una situación. Es verdad que estamos en Cábala, que somos tan espirituales, es verdad que ya tenemos ese grado espiritual. Vamos a ver si es verdad cuando te ataque la oscuridad, cuando te ataque el mal, cuando venga el obstáculo, cuando venga la prueba. Vamos a ver si es cierto que vas a escuchar la voz del Rey. Vamos a ver si es verdad que vas a escuchar la voz del Eterno. Vamos a ver si es verdad que es sincero, que hay transformación en ti. El Rey quiere saber si es verdad. Y la única manera de saber es poniéndolo a prueba. Entonces, ya aquí estamos viendo algo. Estamos viendo cómo el mal y la razón de por qué el mal ataca. El mal no ataca por así, no, hay un propósito detrás de todo. Es como siempre el ejemplo que se pone, alguien que es un atleta y quiere competir en alto rendimiento, ir a las Olimpiadas. Nadie va a las Olimpiadas así como así. Podrás competir, no sé, en la liga de tu barrio o de la ciudad, pero llegar a las Olimpiadas no es poca cosa. Hay una serie de requisitos. Para eso hay que probar al atleta. Y una vez que has calificado incluso, te van a poner a competir en ese alto rendimiento. Vas a tener que correr, sudar, esfuerzo, no poder dormir, entrenamiento, dolores, entonces, ese es el mal que está manifestado, pero el mal no tiene como objetivo realmente aniquilar a la persona. El mal tiene como objetivo otra vez sacar ese refinamiento, probar realmente que hay ahí, que lograste ese estado espiritual, probar realmente a los ojos de la divinidad que mereces ese estado espiritual que tú clamas, dices tener. Hay un merecimiento de las cosas. Y por eso es que cuando una persona supera una tentación, supera una prueba, hay como una especie de paz interior con uno mismo, pero uno sabe que ahí hay un grado espiritual ya manifestado, que hay un grado espiritual mucho mayor en esa persona. Entonces, la tentación, les decía, no es fácil la batalla. No es fácil porque constantemente nos están bombardeando de un lado a otro y no hay nadie que se libre de esto, ni el más santo de los santos. Cada cual tiene su batalla, cada cual tiene su lucha. No es, todo el mundo tiene una batalla espiritual. Nadie puede confiarse de pensar de que nunca, no, yo sí puedo, yo nunca me va a pasar nada. No, mire, el mal es tan astuto
que busca dónde colarse todo el tiempo. Por eso pone el ejemplo de la serpiente, que era sinuosa, sigilosa. Uno no siente la serpiente cuando llega, la tienes al lado y no te das cuenta, porque el mal entra así, se va anidando, colocando, te va poniendo cosas para que veas, para que escuches, que te relaciones, situaciones, hasta que pica. Entonces ahí es cuando sientes el dolor. Pero otra vez es la parábola o el ejemplo que pone aquí, el del rey, ¿no? El propósito secundario es como la historia de la serpiente. No era que la serpiente, el objetivo no era que la serpiente engañase a Adán o a Eva y que ellos comiesen. No, el objetivo era que ver si obedecían la voz del Creador o no. El objetivo es, no, te dije que no comas, no comas. No te pertenece eso, te he dicho que no es para ti. Entonces, ellos dijeron, no vamos a comer. Ah, vamos a ver si es verdad. Le envió una serpiente, le envió un ente, y los va a probar, a ver si es cierto que ellos en su corazón están realmente tan convencidos que van a obedecer la voz del Creador y van a confiar en el Creador. ¿Por qué me dijo que no coma? Más allá de la razón, si es que hay oculta algo, que es lo No, me dijo que no coma. Le pertenece a él eso, ¿no? Ese misterio del por qué no. Y a mí obedecer, porque tampoco no era de ellos el árbol. Claro, eso tiene un simbolismo. Yo estoy contando la historia literalmente para que me entiendan. Pero para probar a ver si es verdad que ellos van a escuchar, le envió la serpiente. Dios le envió a la serpiente. Se las puso ahí en el jardín. ¿Y qué pasó? Que se descubrió que no eran tan leales, nada. Que se descubrió que, bueno, había ahí un propósito mucho mayor, que es lo que que es lo que estamos analizando ahora. Y estamos viendo un propósito primario y secundario. Primario es poder apreciar las cosas cuando las tienes, pero como el ser humano las viene a apreciar cuando ya las perdió, y es lo que vemos en el caso de Adán y Eva, ahí uno tiene que a veces caer muchas veces y pasar por esa oscuridad para entonces crecer, para entonces apreciar, que fue lo que pasó con ellos. Ahora nosotros estamos como en un proceso de limpiarnos, de purificarnos para merecer realmente ese estado espiritual, estar en lo que llaman el paraíso, el Gan Eden, que no es más que una dimensión espiritual que se llama Atzilut. Y ese es el proceso que estamos haciendo, que es el proceso de tikkun, rectificación, elevación. Y entre más trabajo hagamos, más nos van a ir enviando serpientes, satanes, dificultades, obstáculos. Pero no es para tumbarnos porque Dios sea malo. Es porque es parte del proceso, es parte como el atleta les decía, que vendrán desafíos, situaciones y la persona va a ir creciendo y por merecimiento va a lograr uno ese grado espiritual tan elevado. Así es como opera el mal. Así dice el rabino Are Kaplan. De la misma manera, el mal que viene es un resultado, la ruptura o el ocultamiento del propósito primero o principal de Dios. Esto permite la posibilidad del libre albedrío. Cuando el hombre supera el desafío de este ocultamiento, su amo, perdón, él es amo del bien que recibe, o sea, es dueño del bien que recibe. Y este es el propósito principal del rey. Si su hijo se mantiene leal al rey y escucha la voz del rey de no eh, aceptar estar con ninguna de estas mujeres, con esa prostituta, por ejemplo, dice que en este caso el hijo es recompensado. Entonces, ¿por qué es recompensado? Por escuchar la voz del rey y ver que merece realmente el trono. Entonces es lo mismo acá, lo que explica el rabino. Primeramente, cuando hay lo que llamamos ruptura de esas vasijas, lo que está es causando la oscuridad. ¿Por qué? Porque vemos que un estado donde la divinidad se oculta, Dios se oculta, y eso posibilita el libre albedrío. Otra vez, todo está oculto en la historia, en esa historia de Adán y Eva, que eso no es una cosa real que pasó, eso es como una metáfora que los rabinos judíos usaron para explicar lo que yo estoy explicando ahora. Esa historia, si se dan cuenta, Dios le da la orden, le dice no coman del árbol, pero después Dios se va. O sea, se ocultó. Y cuando estaban solos, en ese momento de soledad, vacío, confusión, nadie me está viendo, tienen ahora el libre albedrío. Ahora yo decido si quiero actuar, cómo voy a actuar con mi vida. Es lo mismo que estamos experimentando en este mundo. La gente tiene ahora mismo el libre albedrío
de o me elevo espiritualmente o no. Eso es problema de cada cual. Pero el mal va a seguir atacando. Entonces, todo está condensado en la historia del relato del Génesis. Ese primer momento, se los voy a explicar ahora. Vamos a regresar todo al inicio. Shevirata Keilim, ¿qué es lo que es? Un recipiente que está Dios enviando una luz infinita. El recipiente no puede soportar la luz, se rompe y crea el mal, la oscuridad, la separación de Dios. Pero eso está entrando también, posibilitando el libre albedrío y que el ser humano ahora se tenga que restaurar todo un tikkun para lograr todo un estado de conexión con Dios nuevamente y un estado de elevación espiritual. Es lo mismo que está en el libro del Génesis. Dios está dando la luz infinita. ¿Cómo? Bueno, le puso el paraíso, le dio de comer, le está dando todo lo que necesita. O sea, Dios está dando, en posición de dar. ¿Qué es el momento de ruptura? Cuando, cuando ocurre ese momento de que que la divinidad se oculta, donde ya no tengo los ojos del Creador encima, ahora yo actúo por mí mismo, pero cuando decido por voluntad propia comer, y en este caso decido obedezco o no. Entonces ahí hay un momento de ruptura, de separación, separación entre la voluntad de Dios, que era que no comiera, y la voluntad mía. El ser humano dijo, yo voy a hacer mi voluntad. Entonces, ¿cuándo le va mal al hombre? Cuando le dice a Dios o al mundo espiritual, no quiero saber, yo voy a hacer mi voluntad, mi ego, mi yo. Tengo que afianzar mi yo. Ahí es donde entra la serpiente, la picadura de la serpiente. ¿Y cómo opera eso? Cuando uno se deja seducir, como les decía, de las cosas, ¿no? De situaciones. La serpiente estaba seduciéndolos a ellos. Entonces, hay algo muy importante que quiero que vean. El mal, y eso lo vimos en la clase anterior, el mal no es que el mal no esté presente, el mal existe, la serpiente existía, pero el mal estaba fuera de ellos y estaba representado en la parábola, en la historia, en la serpiente. El mal no está dentro de ellos todavía. El mal está afuera. ¿Me puede influir? Sí. Si yo me dejo seducir y con mi libre albedrío permito que el mal entre. Y eso fue lo que hicieron ellos. Se dejaron seducir y permitieron y ya al comer del árbol, ya en este caso hay un momento, hay una ruptura con Dios. Hay una ruptura con la voluntad divina. Hay una ruptura con la luz lo que llamamos Shevirat Keilim. Pero la diferencia está que ya ese mal representado por la serpiente y por el hecho de desobediencia, que es separación de Dios, y la influencia del mal ya no está afuera, ahora está dentro de ellos. Y ahí hay una gran diferencia, como les decía. El mal como estructura fuera y el mal cuando me ataca y entra dentro de mí. Entonces, eso es lo que vemos en el caso de los seres, de los primeros, la historia de los primeros seres humanos, y es lo que vemos ahora como reflejo en cada uno de nosotros, donde ahora el mal puede operar dentro de nosotros. Es lo que estamos viendo, y es la misma historia, como les decía, de esa luz infinita, la ruptura, y ahora les decía, las clipot, las luces que caen, y ahora hay que reparar todo, es como volver nuevamente, bueno, al paraíso, Tikkun, el mundo de Atzilut, como la gente le quiera decir. Pero estamos viendo de que el mal como entidad, como estructura existe fuera, pero ahora también opera dentro. Por eso es que le decía, el bien y el mal se han mezclado. Claro, ya hemos visto también un secreto muy grande. Dijimos que, y esto es como una bomba, porque alguien diría, ay, qué malo todo lo que ha pasado. Ya estamos analizando que parte del plan de Dios era realmente que eso pasase así como sucedió. ¿Por qué? Porque Dios, como estamos viendo, no da nada aquí, nada de gratis. Todo es por esfuerzo y merecimiento. Eso era como tener dos hijos ya grandotes, con ciento y pico de años cada uno, viviendo en la casa, de gratis, comiendo, durmiendo, no pagaban nada. Y Dios ya quería sacarse a esa gente y que se mereciesen las cosas. Y fue cuando puso, bueno, todo lo que yo acabo de contar. Pero lo que yo estoy contando es un proceso cósmico a nivel de mundos, a nivel de planetas, a nivel de galaxias, que también se muestra a nivel micro en nosotros y en todo lo que existe. Y que se cuenta de una manera muy bonita, bueno, en esta historia del libro del Génesis. Pero es básicamente que el ser humano estábamos en un estado
que es lo que en Cábala llamamos el pan de la vergüenza, donde todo me lo dan, creen que todo me lo merezco. Si no me dan las cosas gratis, peleo porque yo, no, tiene que ser gratis. Si no es gratis, no lo quiero. O si no es gratis, peleo, porque no, Dios no da nada gratis. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Tiene que haber un merecimiento, un mérito. Y ese mérito es donde ahora ahí tiene que haber un trabajo, un esfuerzo donde cada una de esas chispitas que se esparcieron tiene que ahora comenzar a buscar su camino nuevamente de conexión con Dios, buscar su camino de unidad nuevamente con el Creador, donde uno llega a un estado de conciencia donde uno no destruye el yo, pero sí lo anula ante la voluntad divina. Ya no es que se haga mi voluntad, ya es que se haga la voluntad de Dios. Y esa es la diferencia entre la cábala, la mística real. Digo cábala y digo mística en sentido general, puede ser sufismo, puede ser la mística que practiquen los místicos cristianos, lo que sea, que es una mística donde uno no destruye el ego, pero sí lo anula ante Dios. No es que se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Creador. Y esa es la diferencia entre la mística verdadera, que busca la elevación de la persona y reconocer y conectarme con la fuente y el poder de todo, y la gente que practica el ocultismo, la gente que practica magia, la gente que practica cosas como esa y que ahora han cogido la cábala también y han empezado a coger elementos de la cábala y lo han torcido el mundo oscuro. Esa gente es lo opuesto. En vez de yo anular mi ego y someterme a la voluntad divina, ellos buscan lo contrario, lo que hizo Adán, poner su voluntad y a la fuerza quiero cambiar la realidad, a la fuerza quiero usar la magia para que me vaya bien en un negocio, a la fuerza quiero cambiar, no quiero, o sea, no quiero aceptar la realidad, yo quiero como que soy el amo y poderoso del mundo y si me tengo que enfrentar a Dios, me enfrento a Dios y a quien sea. Eso es un absurdo. Esas son gente que están no, divariando. Sí, el Creador nos bendice, pero hay con nosotros un proceso, hay un ticún, hay un trabajo en cada uno de nosotros, donde va a llegar el momento en que hay cosas que no se pueden. Y ahí es donde hay un aprendizaje para uno de a ver si yo me someto, escucho, acepto la voluntad superior a mía, que es una luz infinita, o trato de imponer mi voluntad. Si la vas a imponer, eso es perdido. Nadie puede con el infinito. Somos limitados. Nadie puede con lo que es infinito. Entonces esa es la diferencia entre la espiritualidad real. La espiritualidad real busca la transformación de la persona. La espiritualidad real, la persona que es un místico, la cábala, busca la conexión con Dios. Y para yo conectarme con Dios tengo que anular mi ego. No destruir mi ego, siempre mantengo mi esencia. Pero ante las cosas de la vida, ante las cosas de Dios, me pongo de rodillas, porque sé que todo no lo puedo. Acepto las cosas que Dios me ha dado. No me resigno, busco siempre crecer, busco siempre mejorar. Pero hay cosas, comprendo que hay cosas que no la puedo cambiar. Comprendo que veo enfermedades que no la puedo curar. Comprendo que hay situaciones en que cosas que yo pueda querer en la vida y no se me dan porque no está en mi camino y sé que todo lo que el Creador me está destinando para mí es bueno, como en la historia del rey. Si le dijo que no fuese con esa mujer, es por algo. Entonces, al final va a heredar el trono, va a ser bendecido. Igual con cada uno de nosotros. La divinidad busca lo que estás buscando es, como dice el profeta Jeremías, un corazón obediente. Y un corazón obediente, dice el profeta Jeremías, es mayor que un sacrificio, que ofrenda, que todo lo que la gente haga. Esa es la diferencia entre el mago y el ocultista, que cree que haciendo rituales, invocando y sacrificando y haciendo cosas, él tiene poder. No se da cuenta que al final esa persona la van a poner de rodillas en la vida. El místico no. Si yo cedo a Dios, ya yo me uno a la divinidad. Y cuando yo me uno a la divinidad, soy como el bambú. El bambú no se parte, sino que se dobla y regresa. Entonces, voy a estar unido a la divinidad. Voy a estar parte del propósito divino. Por eso decían los sabios en los textos judíos, se dice que si uno anula su voluntad a la voluntad divina, entonces Él va a ser mi voluntad. Y mi voluntad va a ser la de Él. O sea, voy a estar unido a Dios. No va a haber diferencia entre Él y yo. Pero porque yo primero me sometí a la voluntad divina y el Creador va a dar... es como que soy un canal de bendición todo el tiempo. Bueno o malo, siempre estoy bendecido. Bueno o malo, siempre estoy alegre. Bueno o malo, siempre estoy en un estado de alegría. Porque ya comprendo cómo opera todo. Cómo opera el mal, cómo opera la serpiente.
Entonces, vemos otra vez que el secreto de la espiritualidad real es esa, la conexión con Dios, dejar que Dios entre en mi vida, dejar que esa luz entre en mi vida, dejar que la luz de Dios opere en mí como Él quiere operar. No es la mi voluntad la que voy a tratar de poner. Y es la diferencia, como le decía, entre esos ocultistas y esos, no sé, la gente que practica esas cosas, que los oyes que hablan con una soberbia, son una partida de locos, yo diría. Esas personas, la vida los va a poner de rodillas. Ese es el destino de todo, hasta que se rectifique la vasija, porque Dios tampoco rechaza eso, ojo. Pero voy a decir, todas las chispas van a ser traídas, hasta los orgullosos van a ser doblados y van a ser traídos. Entonces, el Creador trae a todo el mundo. Sigue diciendo el rabino lo siguiente. Hemos mencionado que para poder recibir la luz de Dios, el recipiente tiene que estar conectado de alguna manera a Dios, ¿no? Pero para tú recibir algo tiene que estar conectado a esa fuente. Para que tu automóvil reciba la gasolina, tiene que estar conectado, si no, no vas a recibirla. Dice, la diferencia básica entre lo espiritual y lo físico es el hecho de que el espacio no existe en la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual no hay espacio. Por tanto, no hay manera en que las sefirot puedan físicamente estar conectadas a Dios. O sea, Dios no es algo físico, no, Dios no es un cuerpo. La única posibilidad de relación, o sea, conexión, es por tanto similitud, es semejanza, que yo me pueda parecer a Dios. Si yo me parezco a la divinidad imitando sus atributos, entonces diríamos que estamos conectados. Y tenemos todos esa capacidad, porque hemos sido creados a imagen y a semejanza de la divinidad. Entonces, cuando yo por similitud empiezo a imitar a la divinidad, entonces digo que estoy conectado con Dios. Entonces, entonces esa energía, esa luz la estoy recibiendo. Y la divinidad ha revelado, hay textos sagrados, ahí está la Torá, la Biblia, los salmos, tantos ejemplos para que uno vaya rectificándose y vaya cada día asemejándose, pareciéndose más a la divinidad, al Creador. Dice el rabino Are Kaplan, dice, la única posibilidad de relación, de conexión, por tanto, es de similitud. Para poder recibir la luz divina, el recipiente debe, por al menos, tiene que asemejarse a la divinidad. Para que el recipiente pueda recibir esa luz, tiene que al menos él de alguna manera tener cierta luz también. Entonces, algo, aunque sea un poquitín. Y ya hemos visto que aún dentro de la oscuridad también hay luz. Esto, sin embargo, presenta una dificultad, dice el texto. Si Dios es el dador por excelencia, o sea, Él es como esa luz infinita que está dando, todo lo bueno, toda la bendición, todo. Entonces el recipiente es el receptor por excelencia. Dios entrega, el Ein Sof entrega, nosotros recibimos. Y los dos, por lo tanto, son absolutos opuestos. Uno da al infinito, otro recibe a lo infinito, pero no se parecen. Porque para que se parezca, uno tiene que dar y recibir, y el otro tiene que recibir y dar. Ya hemos visto eso en clases pasadas. Lo perfecto es un recipiente que no solamente recibe. El vaso no solamente es para que le eches, tienes que luego también poder tomar. Tienes que darte de vuelta lo que le echaste. Entonces no es que Dios te dé, es que tú le des de vuelta a Dios. Dios te da, tú recibes, te beneficias, pero también tienes que dar de vuelta algo. Ese es el recipiente adecuado. Como nosotros, como les decía, algo uno tiene que hacer, y es que así es en todo en la vida. Uno da una clase y usted tiene que pagar la clase. Yo echo agua en un vaso, el vaso me tiene que dar agua. Yo creo una guitarra, un instrumento detrás, cuando toco me tiene que dar música. Si no me da música, lo boto. No me sirve. Entonces es lo mismo. Si el recipiente no es capaz de devolver la luz, se rompe. No me sirve, lo destruyo. No me cumple el propósito. Entonces estamos viendo acá algo muy interesante. Dice que vemos acá una contradicción, porque hasta este momento el recipiente solamente podía recibir, pero no podía entregar. Las sefirot del árbol de la vida podían recibir, vamos a ponerlo acá, a ver si tengo la pizarra. Las sefirot del árbol de la vida podían recibir,
pero no podían entregar. ¿Y qué significa que podían recibir que estaban desconectadas? Ahí están las sefirot. Todas pueden recibir. La luz viene para cada una de ellas. El Creador está enviando luz a cada una de ellas. A cada una le está llegando luz, pero le está llegando por separado. Pero ahora, ¿cómo esa luz que no tiene conexión ninguna, cómo va a entregar para atrás la luz que está recibiendo? No tiene cómo hacerlo. Están desconectadas hasta de ellas mismas. Entonces, ahí hay algo que no funciona. Entonces, para que algo pueda comenzar a fluir, tiene que romperse, tiene que abrirse. Toda la luz que ellas estaban recibiendo, esto lo que fue causando es que fueron inflándose, 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 y para que eso vuelva a su lugar como debe ir, hay que hacer una perforación. Y esa perforación es un canal, esa perforación es un canal, esa perforación es un canal, es otro canal, es otro canal, y así se van haciendo los canales. Y esos canales es lo que llamamos el Da'at que fue entrando. Eso es lo que está pasando. Dios fue haciendo perforaciones y esa perforación es la ruptura. ¡Pum! Cuando uno ve cuando un vaso se craquea, se rompe, se le hace una abertura. Entonces, así es cuando es un recipiente. Primero hubo que romper para que entre la luz. No sé si has escuchado esa frase, creo que es una frase de Rumi. Primero uno tiene le decía, a veces uno pasa por una dificultad para que pueda entrar la luz, para que pueda comprender, para que pueda entender el sentido de las cosas cuando nos pasa algo. Y le digo, tanto bueno como malo, lo que pasa es que está todo mezclado en este mundo, le decía. Entonces, de momento las Sefirot tenían la dificultad o el problema que solamente recibían, pero no había canales, no estaba el Da'at, no había las 22 letras, solamente eran recipientes que recibían cada una separada. Y por tanto, no servían. ¿Y por qué no servían? Porque no eran similar a Dios, porque la divinidad también entrega y recibe. Nosotros, o las Sefirot en un inicio, solamente recibían, no entregaban. Cuando una persona, el mal está operativo en uno, cuando la persona es egoísta y dice yo me lo quedo. ¿Y qué es el egoísmo? El yo otra vez. El yo otra vez que quiere poner su voluntad. El yo que dice que es para mí y no ayudar a otro, no dar a otro, no ayudar a nadie, no compartir, no dar de vuelta. Por eso es que los judíos tenemos tantos mecanismos, como el concepto de sadaká, dar de vuelta. Como si yo tengo un negocio, doy de vuelta a la sociedad, doy de vuelta, sadaká, ayudar a otro, conexión. Eso está aquí en el árbol de la vida. Entonces, son mecanismos que en el judaísmo se han colocado, los rabinos han colocado como para que automáticamente haya una estructura en la sociedad, en la persona, en el país, etcétera, a nivel mundial. Entonces, estamos viendo acá esto, pero a nivel cosmogónico, es lo que estamos viendo aquí con la Sefirot. Entonces, yo me estoy adelantando antes de lo que estamos estudiando, pero bueno, vamos a regresar donde dice que había un problema. No sé si, no eran como Dios, porque Dios, no, Dios daba, no solamente es que esperas recibir, Dios también da. Y las sefirot solamente recibían. Entonces hay un problema, dice el texto. Dice, para que las recipientes pudiesen recibir apropiadamente, también tenían que dar. Entonces, ¿qué es por lo tanto? ¿Qué es lo que se necesita por lo tanto en un recipiente? Que pueda recibir y que también pueda dar. Que sea dar y recibir. La mayor expresión de un recipiente, de una sefirá, de una de esas vasijas, somos nosotros, los seres humanos. Ese es el estado más perfecto que puede verse de esas vasijas, es el ser humano, dice el rabino Are Kaplan. Dice, si el hombre recibe la luz divina, tiene que primero asemejarse a él, siendo dador. Antes de que uno espere antes de yo esperar que Dios me dé, primero yo voy a dar. Antes de yo esperar que la vida me dé y que la vida me dé, primero yo voy a hacer. Primero yo voy a dar, primero yo voy a ayudar. Entonces, en vez de esperar de yo primero que me den, yo voy a comenzar, en vez de ser pasivo, voy a ser proactivo. Voy a comenzar a actuar, voy a comenzar a diseminar la luz, voy a comenzar a mover las cosas, voy a empezar a crear conexiones, voy a empezar a crear puentes. Cuando yo empiezo a crear conexiones,
Cuando yo empiezo a crear puentes, a mí también va a regresarme la bendición. A mí también va a regresarme el dinero. A mí también va a regresarme la salud. A mí van a regresar también las buenas amistades. Pero yo fui el que primero tomé la decisión de no esperar recibir solamente, que era el problema de la Sefirot al principio, que esperaban que todos se lo merecían. Como el niño chiquitito, porque fíjense que todo está oculto en la vida humana. Como el niño pequeñito que no hace nada, nada más abrir la boca y gritar para que le den comida, que le den el recién nacido, o cualquier animalito, es todo así, es como modelo de la naturaleza. Las crías no hacen nada que abrir la boca y gritar para que el papá o la mamá le lleve la comida y que todo se lo merece y que todos se lo den. Pero llega un día que papá y mamá le dicen, ya está bueno, ahora es momento de salir y tú tienes que ganarte las cosas. Es lo mismo que estamos viendo aquí a modelo de la Sefirot. Es lo mismo que la historia que está contada muy bonita en el Génesis con Adán y Eva. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. Estamos logrando el estado divino. Estamos en ese estado de Sefirot desconectada, vulnerable, rota, limitada, pequeñito, así tan vulnerable cuando uno es como un bebé. No puede hacer nada. Estamos ahí en ese estado, les decía, eh, que eventualmente tiene que haber ruptura cuando el hijo crece y bueno, que se mude, que tenga su propia casa, su propio apartamento, que trabaje, que se gane la vida, que tenga ahora, que pueda también recibir su luz, pero que siga conectado a su familia, que siga conectado a su papá, a su mamá, que ahí también hay bendición. Pero ya el hijo, no sé si esto sigue todavía mucho, pero se estilaba mucho que los padres educaban al hijo, lo mandaban a la escuela, a una carrera, para que el hijo sea el que después trabaje y mantenga a los padres. Entonces ya no es que yo te di, te mantuve, te crecí, te di la educación. Se espera que el hijo después va a darle de vuelta al padre y a la madre. Y el hijo va a devolverle de vuelta. O sea, el recipiente adecuado es ese, el que después te entrega de vuelta. No si eres ingrato, te olvidas y no ayudas a tus padres. Entonces yo quiero que ustedes vean cómo en un ejemplo tan simple en la vida está oculto lo que estamos estudiando. Después de que el padre que dio ruptura, el hijo crece, sale, hace su vida, pero se espera que después dé de vuelta. También sostenga a su familia, sostenga a sus padres. Es como que dé energía de vuelta detrás, que dé para atrás la energía que recibió. Entonces estamos viendo aquí cómo oculto en la vida humana está el proceso, está todo lo que estamos explicando a nivel cosmogónico. ¿Y cuál es la persona o el recipiente que es adecuado y que de verdad se parece a Dios? Como en el caso del hijo, que cuando ahora él es independiente, ruptura, separación, libre albedrío, es lo mismo que estamos viendo acá, libre albedrío, ya los padres no lo están viendo lo que él hace, lo que no hace, él es independiente, tiene su forma de conexión, y cómo sabemos que es similar, si de verdad es un buen recipiente, si de verdad quiere ser como Dios, tiene ahora que empezar a dar de vuelta a, a los padres. Tiene que haber un intercambio. Hubo una primera etapa, pero tiene que haber un regreso. Y eso yo lo digo, como el mundo ya está de locos hoy, ya yo creo que hoy todo es un desastre, pero espero que todavía eso se mantenga y siempre ha sido así de toda la vida. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, yo estoy hablando de padres, pero puedo hablar de una comunidad. Puedo hablar de lo que se espera de mí en no sé, antes habían tribus, estaban las familias, luego habían tribus. Cada tribu, cada persona tenía que contribuir para su tribu. No solamente las tribus judías, vas a las tribus de los, no sé, los indígenas en África, donde quiera, en los esquimales. Cada gente pertenece a una comunidad. Se espera que tú des de vuelta a la comunidad. Y luego están los países. ¿Qué estás haciendo tú por tu país, por tu sociedad? ¿En qué estás transformando tu país? ¿Qué estás dando de vuelta? Luego está a nivel mundial. ¿Qué estoy haciendo de yo? Yo, ¿por qué legado voy a dejar al mundo? Entonces no es lo que yo recibí, es lo que yo voy a dar de vuelta también. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que son las sefirot, son las vasijas, desde lo más pequeñito, desde la familia hasta los tikkun olam. Entonces yo le estoy demostrando a todos ustedes que todo eso que estamos estudiando ahí, el árbol de la vida, todas esas historias, muéstramelo con el ejemplo práctico. Cuando yo veo esos maestros que nada más hablando de árbol de la vida y de sefirot, ¿y eso de a mí de qué me sirve?
Muéstramelo con un ejemplo práctico en la vida. Es lo que yo estoy dándole a todos ustedes ahora mismo. Mostrándole eso en uno. Entonces, por eso es que cuando estudiamos esto, es estudiar la vida misma de uno, pero hay que profundizar realmente para entender qué es lo que estamos viendo acá. Entonces, bueno, vemos que el recipiente ideal es aquel que es capaz no solamente de recibir, de dar. Pero antes de recibir, uno tiene que tener conciencia de que primero no, yo tengo que empezar a dar, tengo que empezar a extenderme, tengo que empezar a crear conexiones, como las sefirot que crean esas conexiones. Eso se llama asemejarse a Dios. Cuando yo empiezo a hacer el bien, usted tenga la seguridad que por esos canales, esas acciones que usted hizo, que son como canales, conductos, usted va a empezar a recibir el bien. Podrá venir mezclado también a veces un poco de, a veces uno hace el bien y hay veces que hay gente que le hace a veces un poquito de mal. Ya hemos dicho, el mal y el bien también vienen mezclados. Pero haga el bien, purifíquese y usted verá como la vida va a empezar a venir bendición. Vendrá bendición todo el tiempo. Entonces, las conexiones que estoy haciendo, eso de entregar, de dar, de ayudar, como dice el salmista, si alguien te pone mala cara, no respondas igual. Ante la ira, dice una palabra calmada, aplaca la ira. Entonces es lo opuesto. O sea, es en vez de lo negativo, yo voy a presentar lo positivo. Yo voy de esta manera, reflejar la luz. Eso es lo que queremos, reflejar la luz del Creador. Porque es lo que estamos recibiendo, somos como un espejo que está reflejando la luz divina. Un espejo deficiente es uno que está empañado y no refleja la luz de Dios. Si no refleja la luz de Dios, es como que el espejo está recibiendo la luz, pero no la puede emitir. Está dañado, está oscuro, está empañado, no sé. Entonces, deficiente, es un recipiente deficiente. Es otro ejemplo para que vean. El espejo recibió, pero no emitió luz, o le emite media opaca, ¿no? Mal. Hay que limpiar ese espejo para que brille la luz en todo su esplendor. Es lo mismo. Recibe, entrega. Recibe, entrega. Entonces, imagínense que todos los seres humanos pusiésemos eso en práctica, que todos los seres humanos fuésemos así. Recibimos y nos damos las manos unos a los otros. Recibimos y nos damos las manos. ¿Qué diferente sería este mundo? Ese es el trabajo que tenemos que hacer, es el trabajo del Tikkun. Me quedan unos parrafitos acá finales, vamos a avanzar un poquito en la lectura. Dice lo siguiente. Dice, el rabino explica, bueno, que la manera, y que yo lo expliqué ahorita también, ¿no? De que Dios ha entregado a muchos pueblos, a cada cual le ha entregado, al mundo judío le entregó la Torá, en las tribus, no sé, en África, en las tribus americanas, la India, en el Tíbet, a cada cual la divinidad, el mundo espiritual ha entregado escrituras, libros sagrados para esas personas, como para el judío entregó la Torá, y a cada cual ha entregado sus códigos éticos de cómo comportarse, códigos religiosos, rituales, formas de ser, todo eso, cada pueblo tiene lo suyo. Entonces, de esa manera, la persona ha ido, es como buscando la perfección, buscando parecerse a la divinidad, ser como Dios, esa conexión divina, asemejarme a la divinidad. Y como yo soy como Dios, cuando recibo y doy, eso es lo que se refiere a ser como Dios, o a asemejarse al Creador. Y todos nacimos con eso, porque hemos sido creados a ese modelo, como dice el texto del Génesis. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, que es la capacidad de recibir, la capacidad de dar, de ayudarnos unos a otros, de crear puentes, de crear conexiones. Y les decía, hay libros, bueno, la Torah es uno, la Biblia, aquí el rabino dice que es cumpliendo los mandamientos, que el propósito de la creación, oye, escuchen esto, dice que por lo tanto cumpliendo el propósito de la creación, que es probar, que es suministrar sustento espiritual a los universos. La tarea del hombre es proveer sustento espiritual a todos los universos. Por eso les decía, no solamente recibir, nosotros también emitimos una energía y nuestras acciones aquí influencian todos los mundos, influencian todas las dimensiones, influencian, porque todo está conectado. Esos universos que vemos están conectados. Las sefirot están conectadas, como ven en el árbol, hay canales, están conectadas. Entonces, lo que hace Malhut influencia a Yesod. Lo que hace Malhut influencia a Keter. Lo que hace Malhut influencia a Jochma.
y viceversa. Unas influencian a todas. Por eso es que una acción mía, una palabra puede influenciar a otros. Entonces, no solamente es en este mundo, en todos los mundos y universos a nivel espiritual. Mis acciones aquí causan bloqueos espirituales arriba. Entonces hay una influencia. Por eso es que nos envían aquí, para hacer el cambio. El ticún es desde abajo. Es aquí con mi rezo donde yo puedo cambiar y ocurre un milagro, una curación. ¿Y qué es ese milagro, esa curación? No es más que nada que se destapó lo que estaba, lo que estaba bloqueado y ahora está bajando el flujo. Y ahí la gente, un milagro, una sanación, una curación, una bendición. No, no, lo que pasó fue que como rezaste, ayunaste, y pusiste de rodillas, hiciste teshuvá, lo que hiciste fue arreglar lo que tenías que arreglar para que las cosas siguieran fluyendo. La gente lo llama milagro, gracias, Dios me está ayudando, lo que tú quieras decirle, pero lo que hiciste fue simplemente arreglar lo que tenías que arreglar aquí para influenciar allá arriba, para que las cosas fluyan desde allá arriba. Por eso es que la teshuvá empieza desde aquí. El tikkun empieza desde aquí, desde Malhut. Es desde aquí donde tenemos que regresar al mundo espiritual de Atzilut. Y constantemente las almas están subiendo y bajando. Es nacer, es morir, nacer, morir, nacer, morir, nacer. Claramente es vivir, vivir, porque no hay muerte, porque todo el tiempo está subiendo y bajando, todo es vida y vida, vida y vida. Pero estamos en proceso de subida y bajada, como la escalera de Jacob. Seres que suben y seres que bajan. Entonces, constantemente mis acciones aquí es energía que envío para allá, energía que baja. Es lo mismo, la luz que entró en las vasijas, pero el recipiente bueno es el que envía luz de vuelta. Entonces, es que está todo oculto en todas las parábolas de la Torá, de la Biblia, en nuestra vida. Entonces, la propia reencarnación, todo es lo mismo. Una luz que bajó, o sea, nosotros, y una luz que subió. Es lo mismo, dar de vuelta el mundo espiritual. Pero ahora la diferencia en el ticún está que ya el que bajó y el que subió no puede ser la misma persona. Yo tuve que haber cambiado. Ese proceso me tuvo que haber cambiado a mí para dejar un mejor trabajo aquí y llevar una luz mucho más alta arriba. Que cuando yo me vaya de este mundo me vaya mejor rectificado, me vaya a un estado mucho más elevado, mucho más brillante, mucha más elevación. Pero el legado que dejé aquí abajo también tiene que haber sido un legado excelente, lo mejor posible. No perfecto, pero lo mejor posible. Y cuando yo subo, subiré con esa luz. Y lo que yo me llevo es eso, la luz que recibí. Entonces, este es el trabajo de la vida y la reencarnación, nacer, morir, subir, todo es lo mismo. Es lo que estoy explicando aquí. Es a lo que a modelo de la Sefirot, la luz que entró de la vasija y salió de la vasija. Es del alma que entró en el cuerpo y salió del cuerpo. No se dan cuenta que es lo mismo. Cuando el cuerpo se rompe es como que hay Shevirat, oscuridad, muerte. Ya lo vimos ahorita desde el principio, cuando la clase pasada, que vimos la palabra Merajefet, que hablábamos que estaba la muerte ahí presente. Entonces yo estoy mostrándole cómo en todo esto lo que está en oculto es en códigos, la existencia, el secreto de la creación, el secreto de todo. Sigue diciendo, y otra vez es dando sustento a los mundos superiores. Sigue diciendo el rabino que tenemos que buscar la similitud con Dios y esto solamente se logra otra vez a través del libre albedrío y la libre elección. Somos nosotros los que decidimos entre muchos caminos por dónde coger. Dice, el hombre está como confinado a una prisión. Perdón, dice, un hombre que está en una prisión tiene quizás el mismo libre albedrío que todos los demás, pero tiene poca movilidad para hacer algo con el libre albedrío, porque no puede actuar mucho desde ahí. Puede hacer algo, pero no mucho. Por tanto, un hombre que se refleja a Dios en el mayor grado posible, dice, debe existir en unas condiciones donde exista la mayor libertad posible. Y la mayor libertad posible que tú le puedes dar a un hijo es cuando tú no estás presente, para que él haga lo que él quiera. Y eso es la mayor libertad que puede haber. Eso solamente se logra cuando el alma viene a encarnar a este mundo, donde uno siente que Dios no me está viendo. La gente cree, Dios no me está viendo. Te está viendo, pero realmente tú sientes que no, o sea, no tienes a los ojos encima de ahí. Estás ahora que dice, bueno, haz lo que quieras.
estás todavía dentro de un perímetro que le pertenece a él. Entonces, de alguna manera, estás dentro de sus límites, ¿ok? Pero estás dentro de lo más que te puedas alejar de él es en este mundo, porque aquí es donde uno experimenta la separación de Dios, es donde uno él experimenta el ateísmo, es donde uno experimenta ese estado de vacío, de soledad. Es aquí, en esta encarnación. Entonces, te han dado toda la libertad posible. Entonces, ahora en esa prueba que te han dado, como al hijo que le enviaron la prostituta o a la serpiente que le enviaron a Adán, o sea que es el mal, la oscuridad, la separación, ahora muéstrame que tú te pareces a la divinidad, que el hijo se parece al rey, que el hijo merece que le entreguen la corona. Es ahí en la separación, en cuando venimos a encarnar este mundo, donde tenemos que hacer ese trabajo de regreso. Pero el mal está aquí. El mal está operativo aquí y muy, muy fuerte, muy denso. Lo sentimos en este cuerpo. Lo sentimos, se siente mucho más fuerte el mal aquí que en otras dimensiones. No es igual, el mal está más presente acá. Y aquí es donde tenemos, bueno, esa capacidad de actuar en medio de todo ese caos, ¿no? De esa oscuridad. Esta, explica el rabino que para tomar una decisión real, Dios de alguna manera tiene que como ocultar su presencia. Dios está presente, pero como que se oculta. Y se oculta de una manera que les digo, es como cuando la persona experimenta el mal. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo Dios permitió eso? Si Dios es tan bueno y Dios está, ¿y por qué? Ahí es donde está Dios oculto, porque la gente cree que Dios no está. Porque si Dios estuviera, el mal no estuviera actuando. Pero eso otra vez es parte del proceso, donde está operativo ahora la prueba. No es que Dios no esté, no es que el rey no estaba, Él le envió a esa prueba al Hijo y está ahí presente, pero está oculto. Porque para Él saber si de verdad el Hijo merece la corona, ese estado alto, ese gran honor que le van a entregar, demuéstralo. No cuando el rey está presente, cuando el rey está presente, todo el mundo se porta bien. Pero cuando nadie te ve, y cuando te dan a ti lo que te gusta, ¿eh? Porque a cada cual el mal le va por donde ataca, por donde sabe que te gustan las cosas, lo que tu debilidad, ¿eh? El que le gusta el cotilleo, el que le gusta el que se enfada, cada cual aquí tiene su batalla espiritual. Todos tenemos, todos, no hay nadie que no tenga una batalla espiritual, ni el más santo de los santos. Y por ahí es donde va a empezar a atacar el mal. Lo importante nunca es rendirse. Uno puede cometer errores y volver a levantarse y seguir y seguir y seguir y nunca darse por vencido. Siempre podemos hacer teshuvá, siempre podemos arrepentirnos, siempre podemos decir no, no voy a hacerlo más o no voy a hacer esto. O pedir esa ayuda, clamar a la divinidad porque ese es el secreto también, tener conciencia de que en la oscuridad Dios está presente, solo que está como detrás. Cuando tú lo llamas, cuando lo haces presente en tu vida, cuando dejas entrar esa luz, es cuando estás logrando disipar esa tiniebla, esa oscuridad y estás elevándote. Sigue diciendo el rabino Ari Kaplan que para que el hombre no se convierta un prisionero intelectual, es muy curiosa esa frase que él usa, Dios tiene que ocultar su luz y por tanto permitir la posibilidad del mal. Como el rey otra vez en el ejemplo que les puse, ¿no? El rey se ocultó y le envió a la prostituta al hijo, ¿no? Para probarlo. Que es el mal actuando. Pero realmente es el rey lo que está buscando un bien, que el hijo le sea leal, que el hijo se merezca de verdad el trono. Y dice acá, explica el rabino lo siguiente, si nada, pero si esto no fuese así, y solamente el bien fuese lo que existiese, no hubiese beneficio ninguno. Dice acá, para usar la metáfora talmúdica, sería como cargar una lámpara en plena luz del día. ¿De qué me sirve llevar una luz cuando es de día? No me sirve de nada. La luz solamente me sirve cuando hay oscuridad. El bien que yo pueda aprender solamente me sirve cuando está presente la oscuridad para yo ponerlo en práctica. Los conocimientos, la experiencia de mi vida solamente me sirve cuando veo a otra persona en esa oscuridad y yo puedo alumbrarla, darle un consejo, ayudar al que le hace falta algo. Es ahí cuando hace falta.
pero tiene que estar presente la oscuridad para yo tener la posibilidad de dar. Si la carencia no está, yo no puedo dar. Yo no puedo asemejarme a la divinidad, que es reflejar la luz divina, que es dar a otro, ayudar a otro. Pero tiene que estar la oscuridad, tiene que estar la carencia, la carencia. Eso se llama Si no tuviera tampoco esa carencia, yo no tuviera tampoco la capacidad de dar, que se llama libre albedrío, capacidad de dar. Pero para que haya dar, tiene que haber carencia. No sé si me comprenden todo esto. Este mundo es todo un mecanismo que todo está conectado a otro. Tiene que haber una serie de condiciones para que haya libre albedrío, para que haya capacidad de dar, para que se haya todo un mecanismo de que ahora el ser humano es como un pequeño Dios, pero sea Dios ahí, en la carencia. Sea ese pequeño Dios llevando esa luz a las personas que están enfermas. Sea ese pequeño Dios ahí cuando hay una persona que le hace falta un consejo. Sea un pequeño Dios cuando hay una persona que necesita que tú le des un abrazo, que le des la mano, que le sostengas. No seas Dios cuando todo brilla al lado de los sabios, al lado de los santos, los que todo brillan, los que todo me va bien. Ah, ahí sí, ahí cualquiera. Pero demuéstralo cuando viene la carencia, demuéstralo cuando ves a alguien enfermo, demuéstralo cuando ves a alguien necesitado, demuéstralo cuando lo sientes en tu carne. Ahí sí es cuando de verdad se prueba si de verdad, como decía, la persona tiene de verdad esa luz o simplemente es un farol apagado que cree que ilumina. Entonces, le estamos viendo que para que todo eso ocurra, para que uno pueda asemejarse a la divinidad, tiene que haber condiciones donde uno pueda actuar como una divinidad. ¿Quieres ver a alguien como Dios? Cuando tú haces el bien a otro, cuando ayudas a otro, cuando sostienes a otro, como decía ahorita, cuando le das la mano, cuando ayudas al enfermo, cuando le das al necesitado. Estás ahí actuando como Dios, porque estás dando. Ya no solamente recibes, también das. Porque para tú dar, tuviste que haber recibido antes. Alguien te tuvo que haber dado antes. O Dios te dio, pero realmente decir Dios te dio es que otra persona me dio. Porque Dios se manifiesta a través de las cosas. Otra persona me ayudó a mí, yo estoy ayudando a otro. Yo aprendí de otro maestro, ahora comparto este conocimiento con otro. Todo lo que uno recibe, siempre lo recibe de otro. Que todo al final viene de Dios, sí, pero eso uno lo recibe de otros seres humanos. De un padre, de un amigo, de un hermano. Estamos todo el tiempo dándonos la mano unos a otros. Las sefirot están dando la mano unas a otras todo el tiempo. Pero el que da todo es Dios realmente. Pero realmente el que hace el trabajo son ellas. El mecanismo es ellas de darse unas a otras. Tienen que tener conciencia de darse unas a otras. Porque dándose unas a otras ellas, una da, otra recibe. Una da, otra recibe. Y eso se llama ser como Dios. Eso se llama asemejarse a Dios. Y es como les decía, cuando uno ve las historias de los grandes maestros que te dicen esto que yo estoy contando, ayuda al pobre, ayuda al necesitado, al enfermo, al que sanó, es esto mismo. Es esto mismo. Haciendo, como dice está escrito en el Talmud, explican los sabios del Talmud, que una persona que hace todas estas cosas es una persona que está recibiendo mérito. ¿Y qué significa recibir mérito? Que es Dios el que le va a pagar, dice el profeta, creo que es profeta Malaquías. Es el creador el que te va a pagar. Entonces, cuando tú le haces un bien a una persona, le estás haciendo el bien al mismo Dios, porque es el que está posibilitando las cosas. Cuando alguien me hace un bien a mí, es como que le hace un bien a Dios. Y por eso es que todos somos esa esencia divina. Hacerle un bien a otros, hacerle un bien a Dios. Que alguien me hace un bien a mí, es igual. Entonces, esto es tan maravilloso y tan increíble, pero otra vez es tener esa conciencia. Si no hay esa conciencia, todo es caos. Lo que estamos buscando es lograr esta conciencia. Esa conciencia, esa forma de vivir, se llama tikkun. Y como ustedes pueden ver, eso no tiene que ver con religión, eso no es de dogma, eso no es, no, 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 eso es de ser humano. Y siendo ser humano, soy divino porque me parezco a Él, a la divinidad. Eso se llama imagen y semejanza de la divinidad. Ese es el ticún verdadero. No es aquí nada misterioso, dame un libro de magia invocando ángeles y conjuros y yo voy a salvar el mundo. Eso es pamplinas. Porque sí, pues, no digo que no tenga utilidad, tiene utilidad si se pone al servicio también del bien, pero ni eso tampoco es esencial. Más esencial que nada es lo que estoy explicando ahora, que es la misma vida. Más allá, eso no requiere religión, eso no requiere creencia de nada, eso requiere mostrar, dejar brillar la luz. Pásale un pañito al espejo para que brille esa luz, que se refleje la luz divina que está bajando.
Se trata de eso. Párrafos finales. Dice, una de las razones por las que originalmente los recipientes fueron creados de esa manera es que eran capaces de interactuar unos con otros, como nosotros que al principio cuando uno no tiene amigos, no puede interactuar con otros. Entonces hemos nacido así, no tenemos mucha interacción, nada más que el circulito pequeño ahí de la familia, el padre, la madre, pero un poco apático, con pena. Entonces hemos, como las Sefirot, fuimos creados desde el nacimiento, tenemos esa limitación, no interactuamos como las Sefirot, que no hay conexión, hasta que uno empieza a crear las conexiones que se empiezan a manifestar, ¿no? Dice acá, dice, fueron capaces así, fueron creadas así, incapaces de interactuar unas con otras. Debido a esta falla que está construida, dice que se vieron como eclipsadas por la luz de Dios y después de esto dio nacimiento a una dimensión fuera de Dios o fuera de la presencia divina, donde todo estaba totalmente casi eclipsado. Y esto fue lo que explicamos en la clase pasada, como de Atzilut, donde el universo de la rectificación, el paraíso, el mundo del futuro, todo lo que la gente quiere decir, el estado al lado de Dios, de ahí, pues, que todo es luz. Pues como decía, ¿para qué me sirve la lámpara si estoy en pleno luz del día? Se creó una dimensión fuera. ¿Y qué es la dimensión fuera? El universo de Briah. Y después otra más densa, más oscura, que es Yetzirah. Y una más densa, más oscura, que es Asiá. Y aquí sí que me hace falta la luz divina. Aquí sí que me hace falta esa lámpara. No sé si me comprenden. Es aquí donde tenemos que de verdad alumbrar, crear conexiones. Es aquí donde tenemos que mostrar la luz de la divinidad. Dice que todo ese drama, dice el rabino, así dice, el drama de la ruptura de los recipientes y la rectificación luego que tuvo lugar, que se llama Parsufim, el mundo de la rectificación, dice que es un estado donde se puede recibir, pero también dar. Y por tanto sirve como una marca espiritual de la habilidad que tiene el hombre de vencer el mal y convertirse en un recipiente divino en este mundo. Todos tenemos la capacidad de vencer el mal, como la historia del príncipe con la prostituta, o como la historia de la serpiente con Adán. Al principio, que se rompió todo cuando comieron, pero tenemos la capacidad de rectificar las cosas. Eso es lo que queremos que se comprenda. Puede ser que caigamos muchas veces, nos iremos rompiendo muchas veces a través de la vida, pero también hay que saber que uno puede rectificar todo, se llama teshuvá, volver toda la conexión con Dios, volver a la fuente, volver a la raíz, abrir las puertas espirituales, volver a que tu farol, que tu lámpara vuelva a iluminarse si estaba apagada. Eso puede ocurrir, no pierda la persona la fe, la esperanza de eso, porque es posible. Dice que cuando uno logra eso es como un recipiente divino en este mundo. Y es la gente que la gente llama santo, la gente que lo llama sadikim o los llaman santo. ¿Por qué? Porque ven una luz que está manifestándose, aún en este mundo, aún en esta encarnación, es como un recipiente divino. Y la gente quiere tocarlo, quiere que rece por él. ¿Por qué? Porque ven a alguien que está a modelo de Dios, de la divinidad, reflejando la luz. No se le queda para él, ilumina a otros, como el farol que va iluminando. Dice, es solamente cuando el hombre supera ese estado de mal, ese estado de ocultación de la divinidad en su propia vida, cuando superas tu propia oscuridad, cuando despierta ese flujo de luz correspondiente y bendición espiritual de los universos. Es cuando uno logra primeramente sacar, superar esa oscuridad interna, cuando yo primero trabajé en mí. Cuando yo doblegué ese ego y me humillé ante Dios, como decía ahorita, para dejar permitir que la luz entre, es cuando se logra esa conexión, porque si no dejo entrar la luz, estoy bloqueando las cosas, se llama una clipa. Cuando yo dejé que esa luz entre y disipe esa oscuridad, es cuando yo estoy logrando ese flujo de luz y de bendición espiritual en los universos. Estoy abriendo los conductos, como decía, en todos los mundos. Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá. Cuando el hombre logra que la voluntad de Dios también se manifieste aquí en la tierra, abajo, dice el rabino Are Kaplan, no arriba, porque arriba como decía, es como está toda la luz. La voluntad de Dios está allí, pero queremos que la voluntad de Dios también sea aquí,
en la tierra. Dice el rabino, aquí abajo, ese es el trabajo que uno tiene que hacer, que la luz de Dios baje aquí, que se haga su voluntad aquí. Uno causa una, dice el rabino, estoy leyendo, una rectificación paralela arriba. Rectificar aquí es rectificar arriba. Dice, los recipientes pueden, por lo tanto, recibir mayor y mayor revelación de luz y transmitirla de universo a universo. Fíjese el trabajo que tenemos los seres humanos. Sin que hubiese ocurrido la ruptura de los recipientes, no habría posibilidad para el hombre de escoger entre el bien y el mal y no podría, por lo tanto, asemejarse al Creador. ¿Y qué es el bien y el mal? Es, como decía, la acción de dar, de recibir y de dar. Recibir y quedármelo es mal. Recibir, pero entregarlo, reflejar la luz divina es bien. Entonces eso se llama bien y mal. ¿Y quién tiene la capacidad de hacer el bien y el mal? Nosotros. Es lo mismo, los recipientes con esa luz. Pero para que eso pueda ocurrir, para que yo pueda actuar de esa manera, tiene que ocurrir, el mal tiene que estar presente. Entonces, es el hombre el que tiene esa gran bendición y desafío de hacer el trabajo a modelo del Creador, de la divinidad. Tenemos la bendición de parecernos al Creador. Nosotros elegimos o nos quedamos en la oscuridad o reflejamos la luz. Entonces, el mal es cuando yo retengo, cuando yo limito, cuando yo bloqueo, cuando está ahí algo encerrado. El bien es cuando doy, cuando abro, cuando dejo fluir, cuando no me aferro a nada, cuando hago el bien a todos, cuando estoy buscando simplemente no el bien para mí solo, sino recibir el bien para mí, sí, pero también reflejar el bien, hacer el bien a otras criaturas, dejar que la luz de Dios se extienda a través de lo que Dios me ha dado, conocimiento, sabiduría, dinero, tiempo, lo que sea. Entonces, ahí están viendo aquí ahora un concepto un poquito diferente o más profundo de qué es realmente el bien y el mal. El mal es cuando está atascado, oscuro, no hay nada que se mueve, nada se manifiesta. El bien es cuando todo empieza a fluir. Es como aguantar, recibir y dar. Entonces, el secreto de todo es como el malabarista, ¿eh? Es todo el tiempo así. Recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. Es como llenarme para vaciarme. O sea, es que todos los maestros han dicho lo mismo siempre, en todas las épocas. Llenarme para vaciarme. Pero si yo estoy lleno ya, entonces no puedo reflejar, no puedo dar nada, porque estoy lleno de algo, como el vaso que está lleno. No, tengo que vaciarme y seguir. Y el que se vacía siempre va a seguir llenándose. Entonces uno no puede, así es como uno vive con fe y emuná, bitajón. No me preocupo por nada en la vida. Dios me dio, sigue ayudando, Dios me seguirá dando. El mundo, esto es un fluir. El mal empieza cuando yo empiezo a aferrarme. Tengo ya los miedos, los bloqueos, el dinero, esto, lo otro, la situación. Y eso empieza a bloquearme, a bloquearme, a bloquearme, no querer compartir. Ahí empieza el mal a manifestarme. Eso no es ser como Dios. Ser como Dios es dar, ayudar, recibir y dar. Siempre desde la limitación de cada cual. Porque otra vez, no somos Dios, recuerden esto. Ayudamos dentro de los límites que podemos. No somos el salvador del mundo. Ya hemos visto que es una tarea universal y aquí que no hay que salvar a nadie, hay que darse la mano unos a otros. Entonces, yo no puedo sostener todos los mundos. La estructura se sostiene porque todos crearon conexiones, pero no es uno que sostiene a todos. Cada uno se sostiene a sí solo y todos se sostienen a la vez, como un equipo. Pero nadie aquí es salvador de ninguno. El secreto está en que cada cual se conecta y deja que Dios entre en la vida de cada uno de esos recipientes. Deja que esa luz entre y deja que la luz opera, porque la voluntad que se va a manifestar es la de Él. Esa voluntad se llama Da'at, conocimiento, conciencia. Y el párrafito final dice lo siguiente. Hay, por lo tanto, una razón adicional por la cual los recipientes fueron creados ya con esa deficiencia, como decía, que no tenían conexión, estaban solos, como el bebé que nace solo. Entonces dice acá, esto, esto fue la fuerza, perdón, hay una razón por la que fueron creados así, deficientes, sin que tuviesen esas conexiones. Y dice que esta fue la fuente de cómo el mal podía
convertirse en algo bueno de algo que estaba caído, de algo que estaba deficiente. Era la raíz del mal ya en la desconexión. Pero cómo esa desconexión puede ahora transformarse en bien con todos esos canales que están formándose. Estamos deficientes, sí, desde el inicio, pero cómo algo caído puede elevarse, puede levantarse, puede ahora trascender. Cómo las circunstancias de la vida, lo que me ha dado, yo puedo transformar mi vida a algo mucho mejor todavía, dejar un mejor legado, hacer una transformación a mi vida y a la sociedad, a mi familia, a mis hijos, a mi entorno. Cómo lo caído puede volver a ser, puede ser nuevamente elevado. Es como el pichón de águila, ¿no? O de un pajarillo. Nace, pero primero nace sin plumas, no puede volar, hasta que eventualmente tiene sus alas y alza el vuelo. Está como caído, literalmente no puede volar. Pero lo que él no sabe es que él tiene el potencial de salirle alas, que del cielo él nació con esa posibilidad de que él no es así como está en ese estado. Su estado espiritual es angélico, es divino, es alas. Y como ese polluelo que nació, que está ahí indefenso, como independiente, porque hay que tantos varillos, y está ahí hasta que va creciendo, porque la misericordia, la bendición va enviándole la naturaleza, a través de la naturaleza le va enviando, ¿no? Que le crezcan las alas y tal, ¿no? Y la divinidad lo va alimentando, porque ya está en el proceso, como decíamos ahorita, todo desde el inicio está dentro de todo ese caos, ahí está todo lo que hace falta, hasta que le crecen las alas y se da cuenta que no es este polluelo indefenso, que es una gran águila, un halcón, por ejemplo, que su posición es en lo alto. Entonces es lo mismo con los seres humanos, como algo caído, débil, frágil, imperfecto, se puede elevar a un estado divino. Esa es la bendición que tenemos todos los seres humanos. Y dice, ¿el mal dónde está operando? Como dice el rabino de Kaplan. El mal está presente desde el principio, donde se creó a las 16 sefirot independientes, separadas, sin conexión. Como ese polluelo indefenso, vulnerable, como un bebé indefenso, vulnerable. Pero lo que no sabe es que puede de eso que está caído, limitado, frágil, pequeño, levantarse y convertirse en un halcón, o crecer y convertirse en un hombre, una mujer, pero realmente eso de hombre y mujer, sabemos que somos seres divinos, somos seres espirituales, somos ángeles en este mundo, somos fuerzas espirituales de gran elevación, que cuando estamos así como en el cascarón, estamos como limitados, ocultos, Dios está oculto, no vemos nada hasta que se rompe todo eso y uno crece y logra todo su potencial en esta vida, con la fuerza, la energía, la vida que le está enviando la divinidad, que le está enviando Dios, el mundo espiritual. Entonces el mal está operativo en ese inicio, el mal está presente. En cuando es pequeño, un bebé vulnerable, frágil, pero el bien también está en todo ese potencial y eso que viene, ese bien que está. Dice, si el mal hubiese sido creado como una entidad independiente, el hombre no habría tenido la habilidad de rectificarlo en la forma de la teshuvá, del arrepentimiento. Por tanto, el mal se originó en los recipientes más elevados, ahora ahora puede volver a ser reelevado a ese nivel. Y con esas palabras el rabino cierra el texto, ¿no? Entonces, de alguna manera, es la misma historia nuestra, como decía ahorita, o como ese polluelo, como ese bebé. Es de algo que estaba elevado, cae. El alma que estaba en esos mundos superiores, caemos ¿dónde? A este cuerpo, a esta vida, a esta encarnación. Nacemos como seres humanos, limitados, nos enfermamos, estamos vulnerables, frágiles, pero estábamos arriba. Pero todo lo que estaba arriba, ya lo hemos explicado en clases anteriores, que lo dice Rabí Gloria, todo lo que fue creado en el mundo espiritual no puede ser destruido. Su destino es regresar al mundo espiritual. Y lo dice la Torá, toda alma regresa a Dios que dio esa alma. Nuestro destino es subir nuevamente. Esto es, no sé si es un mensaje de esperanza para la gente, mucha gente que se pierde en el mal, en la oscuridad, en la incertidumbre, en no ver a Dios. Pero el destino de todas las almas, de todas, hasta la que sea más oscura, que uno pueda, a través de diferentes procesos,
que hay, por supuesto, de subidas y bajadas, de reencarnaciones y tal, y purificaciones, ese mal tiene como objetivo ir purificándonos hasta que eventualmente logremos un estado de perfección espiritual donde ya no haga más falta volver a reencarnar. Solamente vamos a estar al lado de la divinidad, porque va a llegar un momento en que no vamos a reencarnar más. Y es donde los sabios dicen, eso se llama estar en el mundo de el Olam Abba. Lo llaman también el mundo del paraíso, el mundo del Gan Eden, el mundo de Atzilut, donde vamos a estar nuevamente al lado de Dios. Y dicen los sabios, ¿qué es el Olam Abba? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Los rabinos tienen una historia muy bonita en el Talmud. Dicen que en el paraíso, en el Gan Eden, en ese lugar, Olam Abba, vamos a estar sentados en tronos con coronas sobre nuestra cabeza ante la presencia de la Shejinah, como quien está frente al sol, como quien está cogiendo el sol en la playa, así, estás recibiendo directamente ya la luz divina en tu vida. Ya y ojo, hemos dicho que en el mundo espiritual no hay espacio, el espacio solamente está aquí. Por tanto, allí, como ya vamos a estar a modelo de Dios, por eso es que se dice somos esa parte divina como dioses, y recibiendo ya al lado de la divinidad, todas las almas al lado de la divinidad. Hay almas que están ya en ese nivel, no tienen que reencarnar más. Pero el futuro y destino de todas las almas es volver a ese estado espiritual al lado de Dios, al lado de esa fuente de toda la bendición, sin ningún intermediario de nada, directamente recibiendo la bendición divina, como aquellos que ahora, como ese príncipe, que el rey lo estaba probando para ver si merecía la corona o no. Y la corona ya era de él, pero tenía que probarlo primero para ver si estaba listo para la posición que le iban a entregar. Así también va a ser con todas las almas, donde los sabios dicen, como una historia muy bonita, ¿no? Pero ilustra bien el hecho de que todos vamos a estar así. Este va a ser el mundo del Olam Abba, sentados en tronos con coronas, porque que significa que ya hemos sido como premiados por toda la obra que hemos hecho y mereciendo. Ya no que yo sienta que Dios está lejos de mí, que tenga yo que orar a Dios mío, que no. Ya vamos a merecer estar ahí ante la presencia de Dios, ante la presencia de la divinidad. Ese es el mayor bendición, mérito que pueda lograr un alma. Y ese es el destino de todas las almas, aunque todavía no estemos allá, pero todas las almas, porque Dios no deja ni a una, ni a la más que parezca más malvada, descarriada, perdida, oscura, ni a esa la abandona. Tarde o temprano, en cada proceso de vidas y vidas, esa alma se va limpiando y a todas las va a traer de vuelta, ¿eh? Las va a traer de vuelta consigo. Dios no se les pierde ni una chispita de lo que le pertenece a Él. Y yo creo que, como pueden ver, de esto se trata la cábala. De esto y de nada más. Solamente la conexión con Dios. No hay otra cosa. No hay otra cábala que no sea esto. Todo el que le cuente otra historia es alguien que está delirando y que está perdido en su ego y en muchas cosas. La cábala real, la espiritualidad real, es este proceso espiritual que estoy describiendo yo, directamente de los libros de los sabios, no me estoy inventando nada. Muchísimas gracias a todos. Voy a dar paso ahora, estamos ya ras con la clase, pero voy a dar paso a unos 5 minutos más o menos, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerme. Am, sí, Claudia tiene una pregunta. Sí, maestro, buenos días, muchas gracias. Sobre las versiones del Geinom, sobre las versiones del Geinom, quiero preguntarle si usted recuerda a quién pertenece el pensamiento de que este mundo donde estamos habitando, rodeados de injusticias, sería el Geinom. ¿Hay un pensamiento así, puede ser? Esa es la pregunta. Sí, sí es cierto. Realmente cuando uno mira todos los libros clásicos, realmente todos los textos hablan de que después de la muerte hay un estado espiritual donde el alma entra, que se llama Geinom. Y eso es lo que está escrito en los libros realmente, de todos los libros clásicos. Pero últimamente, yo la verdad es que no sé de dónde viene esa idea, es probable que venga de una influencia de la India, porque yo he escuchado muchos hindúes que hablan parecido a esas cosas. Quizás como hoy todo está ya como mezclado y he escuchado gente, incluso dentro del mundo de la cábala, que dicen eso, que este mundo es como, bueno, como el Gehinom. No creo que se refieran realmente a,
Porque el Gehinnom es un concepto más elevado. El Gehinnom incluso se habla de que hay niveles del Gehinnom. Entonces no es, hay como estados de donde el alma va. El Gehinnom no es un lugar malo, como la gente se imagina. El Gehinnom es un estado de purificación espiritual. No todo el mundo entra al Gehinnom tampoco. Hay que merecer incluso entrar al Gehinnom. Que una alma la manden para el Gehinnom es, en la opinión de muchos rabinos, es algo bueno porque la están purificando. Entonces, si esta vida es el Gehinnom y aquí yo me estoy purificando, pues entonces, como decía, esta vida no es mala, aquí está también la luz divina. Entonces, el trabajo del Gehinnom es precisamente eso. Y cuando un alma está todavía pegada, ¿no? A todos esos desequilibrios, a toda esa oscuridad, eso también es el sufrimiento que experimenta, esa separación, no solamente de Dios, pero también ahora porque se ha pegado a a la materia. Entonces es una travesía difícil y peligrosa la que tiene el alma en este mundo, que no queremos venir aquí y nos envían aquí y después que estamos aquí, entonces no nos queremos ir. Nos hemos apegado a la materia porque convivimos en la materia. Entonces esa idea de que el Gehinnom es en este mundo, yo la he escuchado ahora más reciente. Y he escuchado incluso a grandes rabinos que dicen eso. Pero esos rabinos no pueden negar que todos los textos de la Cábala hablan de que después de que el alma muere, perdón, de que la muerte, de que sale el alma del cuerpo, hay un estado que se llama Gehinnom, donde el alma se habla de incluso de tormentos, sufrimientos y cosas como esas. Pero claro, esas son maneras de contar o de ilustrar un estado espiritual del alma de que está en sufrimiento, pero no es sufrimiento malo, sino que la están separando de... Es como nosotros hoy. ¿Cuántas veces uno le pide a Dios que me dé algo y que me dé algo? Y si no me lo da, lloro y sufro y pataleo y me lo tiene que dar lo que yo quiero. Y mientras no me lo da, sufro. Dios, no sé, una casa, hijos, pareja, lo que sea, un carro, algo que yo quiero y Dios no me lo da y yo sufro y sufro y sufro. Y después con el tiempo me doy cuenta que me llega otra bendición a mi vida y digo, mira, si me hubieran dado lo que yo pedí, me doy cuenta que ahora era malo. Menos mal que no me lo dieron. Entonces el Gehinnom es parecido a eso, que el alma está apegado todavía, bueno, a todos esos desequilibrios, a todos esos problemas, ego. Es duro al alma desprenderse de todas esas cosas. Más que nada, como este mundo es como una ilusión en el sentido de que uno cree, el ego está tan presente, la divinidad está oculta y yo pienso de que soy dueño de las cosas, soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de... Todo eso son ilusiones y el alma le cuesta desprenderse. Ese sufrimiento que pasa el alma se llama Gehinnom también, porque el alma eventualmente tiene que desprenderse de todo eso para que pueda subir el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual mucho, mucho más arriba, en Atzilut, no hay nada de eso. No hay estas cosas que tenemos acá, no hay este cuerpo. Existen otros tipos de ropajes diferentes, que son ropajes espirituales, porque esto es otra cosa que hay que comprender. En otro nivel, por encima del mundo donde estamos, todavía tenemos otro cuerpo, pero ya no es un cuerpo con esta materia, es un cuerpo como unas ropajes diferentes, como una vestimenta que se le da al alma. Y por eso es que el alma está oculta dentro de diferentes cuerpos. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejidá, está todo como envuelto dentro de ello. Y los sabios hablan, y por eso el Talmud dicen los sabios del Talmud que que se ve que en el mundo venidero se le dan vestimentas blancas, largas a las almas. Y el libro de Enoch también dice eso. El libro de Enoch dice que hay almas que se le dan vestimentas blancas. No significa que la persona se va a poner de verdad una camisa blanca, no, no, no. Eso es un simbólico para ilustrar que son formas de cuerpo donde ahora el alma puede tolerar, subir, aguantar esos otros grados de santidad, pero necesita esos cuerpos. Pero esos cuerpos hay que merecerlos, son ropajes. Y ese merecimiento se logra aquí. Entonces, si el alma se apega a esto aquí, está en un estado de sufrimiento, de Gehinnom. Entonces, quizás por eso mucha gente dice que esto es Gehinnom y tienen razón. Quizás este mundo es un nivel de Gehinnom inferior, porque hay una cosa que se llama Gehinnom inferior y un Gehinnom de un poco de... Son siete niveles del infierno o del Gehinnom, igual que lo llaman también siete niveles del cielo. Y como decía, este mundo donde hay sufrimiento, pues puede ser uno de esos niveles. Pero ojo, Gracias, maestro. después que el alma sale del cuerpo, todavía puede estar en otro nivel de Gehinnom, si todavía sigue apegada. Por eso es que los místicos que logran un estado espiritual muy grande,
tratan de, sí, disfrutas de esta vida, de todo, pero no te apegues a nada, ni a un pensamiento, ni a nadie, ni a nada, ni a cosas, porque después eso te ata. Y eso son cosas que después el alma no puede seguir la evolución a los otros mundos, porque está todavía pensando aquí abajo y está jalándolo, o está aquí enganchada todavía. Entonces, pues, a veces uno ve a los mismos, los monjes, ¿no? Los que viven una vida pobre, simple, a propósito, porque ya saben ese mecanismo y no quieren nada que ver con la materia. Pero bueno, cada alma está en su nivel. No es que todo el mundo tenga que ser monje ahora. Cada alma está en su proceso. Entonces, bueno, el Gehinom, yo voy a decir, hay quien dice que sí, que este mundo es como un estado de uno de esos niveles, pero hay otros niveles. Y Gehinom es purificación, para que el alma pueda desprenderse y, y subir. Y es ahí donde se quema, se deja todo, bueno, todo sufrimiento, toda tristeza, toda muerte, toda enfermedad, todo apego, celos, envidias, rencores, todas esas cosas tienen que quedar ahí, porque eso, esa oscuridad no puede estar al lado de Dios. Entonces tiene que haber un lugar donde se pase una persona como por una lavadora para soltar todo eso. Y este mundo es probable que sea uno de esos niveles, pero hay otros, hasta que el alma pueda ir subiendo y subiendo y subiendo y soltando. Y le darán nuevas vestimentas, nuevos cuerpos, que puede ir evolucionando a mundos donde llega el momento en que el alma ya no puede, ya no baja más. Porque hay almas que nunca han bajado a la tierra y nunca bajarán. Y hay almas que ya tienen un lugar que no tienen que bajar más tampoco. Hay otras que suben y las pueden bajar, pero hay otras que suben y no bajan más. Entonces, y hay veces que aunque quieras no puedes, porque tienes ya un tipo de elevación espiritual tan grande, de vestimenta tan grande, que la santidad no se mezcla con la impureza. Tienen que ser en grados menores de santidad como fragmentada en estos cuerpos que tenemos para que puedas bajar a esta dimensión. Si no, no puede bajar de golpe, y eso lo hemos visto en las clases. La luz no entra de golpe, rompe todo la santidad. Entonces, para que haya un proceso gradual, lento, poco a poco, es así como funciona todo. Nada es rápido en la vida. Todo en la vida, para que vaya con bendición, tiene que ir poco. Todo lo que sea rápido y fácil, ojo. No sé si responde la Gracias, maestro. pregunta. Sí, muchas gracias, maestro. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión que quieras preguntar? Bueno, pues si no hay preguntas. Espero que hayan disfrutado de la clase y espero que hayan podido comprender un poco más ahora a nivel un poco más profundo la utilidad del árbol de la vida y de todos estos conceptos y que cuando vean a gente por ahí que hablan de esto y no me hablan de teoría y que puedan verlo en ejemplos prácticos de qué me sirve todo esto. Entonces, que el objetivo de cada clase siempre es eso, ser mejor persona, conectar mejor con Dios, purificarme. Ese es el objetivo. Que nadie les cuente, porque le decía, hoy se toma la cabra y la han mezclado con ocultismo, la han mezclado con cosas. Y hay gente que le ha cogido hasta miedo a la cábala porque cree que es eso, ¿no? Espíritus y tal, y no. Eso no es cábala. Y ahí de eso no se libran ni cabalistas. ¿Y cuántas historias de cabalistas no hay? Rabbi Yosef de la Reina, Shabbatai Sevi, toda esa gente que se metieron a ese mundo de ocultismo y de cosas y acabaron en el lado, del otro lado, en el lado de la oscuridad. Entonces eso no porque alguien sea rabino o cabalista. Y está la historia llena de cabalistas que fueron mal. Entonces, aquí no hay secretos, no, esto no es magia de nada, esto no es de prisa ninguna. Esto es simplemente, como decía, la devoción a Dios, la entrega a Dios, toda humildad, sea su voluntad, no la mía y que el Creador obre y deje brillar su luz a través de mí y a través de cada uno de nosotros. Y cuando esa luz brilla en uno, se refleja en otros y los demás reflejan la misma luz en uno. Que cuando veamos a otro ser humano, no veamos a la persona, sino que cuando yo vea a otro ser humano, estoy viendo frente a mí la imagen divina. Y cuando yo tengo a mí a otro ser humano que es la imagen divina, entonces trataré a esa persona como que tengo a Dios frente a mí. Y si esa persona ve en mí también la imagen divina, pues me tratará de la misma manera. Y como decía ahorita, no esperemos que sea el otro el que me trate. O sea, como decía ahorita, no esperemos recibir primero. No, yo soy el primero que debe comenzar a reflejar esa imagen divina
aunque el otro todavía quizás no me trate igual, en algún momento mi luz lo va a ayudar también a él a borrar ese espejo que está empañado y que él pueda también brillar su luz. Ese es el objetivo, ese es el tikkun en palabras simples. Ese es el objetivo de todo, conectar con Dios y que brille su luz por todos los mundos y todos los universos. Muchísimas gracias a todos, muchas bendiciones, que cada uno les bendiga mucho. Con el favor del Eterno nos vamos a ver el jueves que viene en la clase del Pirkei Avot. Muchas bendiciones a todos. Gracias.